Cuando las circunstancias adversas llegan, ese es nuestro tema de esta tarde. Fíjense que todo ser humano, cristiano o no cristiano, todos enfrentamos circunstancias positivas y circunstancias negativas a lo largo de nuestra vida. Las circunstancias son aquellas situaciones que nos rodean, que se presentan alrededor de nosotros. Las circunstancias son situaciones ocasionales que se van presentando eventualmente en ocasiones de manera positiva, en otras son circunstancias negativas. Por ejemplo, yo puedo decir: hoy salí a correr temprano porque dejó de llover. En otras palabras, las circunstancias eran buenas. Y cuando las circunstancias son buenas, pues no es difícil disfrutarlas, ¿verdad que no? No es difícil la vida. Sin embargo, cuando son circunstancias negativas, esas nos afligen, esas nos meten en conflicto. Por ejemplo, ¿por qué llegaste tarde al trabajo? Entonces tú respondes: es que hubo un accidente en mi ruta de trabajo. O sea, de pronto se presentó una circunstancia adversa que te retrasó a la llegada de tu trabajo. Yo me voy a enfocar en las circunstancias negativas, porque las positivas, no, pues esas que vengan, ¿verdad? ¿Cuántos quieren circunstancias positivas? Todos. Pero yo me voy a enfocar en las negativas, que son en las que nos ponemos mal, en las que nos meten en conflicto, nos perturban, nos ponen tristes o nos frustran, y a veces nos preguntamos: ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? No entiendo. Mire, toda circunstancia es impredecible. Hay un refrán que dice: al mal tiempo, buena cara. Al mal tiempo, o sea, a las circunstancias adversas, no te dejes caer, no te desanimes, no te desmoralices. Este refrán, al mal tiempo, buena cara, tiene la idea de tener temple, control ante la adversidad, sin que nos arrastre, que no nos desanime. Todas esas circunstancias que son para nosotros difíciles o confusas, y nos cuesta trabajo desenvolvernos. Bueno, en el caso de nosotros los cristianos, yo mencioné la sabiduría popular, pero en el caso de los cristianos hay una sabiduría que está implícita en la Biblia para nosotros los cristianos. ¿Cómo debemos enfrentar nosotros como cristianos las circunstancias impredecibles que de pronto llegan a nuestra vida? Bueno, en primer lugar les voy a decir esto: las circunstancias adversas son la oportunidad que Dios nos da para reaccionar poniendo nuestra confianza en el Señor. O sea, para el no cristiano, aunque tenga este tipo de refranes, pero en general la gente que no tiene a Dios no sabe en qué apoyarse, no tienen en qué refugiarse y se desesperan, se enferman, se frustran. Pero en el caso de nosotros los cristianos, conforme a la palabra de Dios, vemos que las circunstancias que enfrentaron hombres y mujeres en la Biblia eran oportunidades que ellos tenían para poner su confianza en el Señor. Jeremías fue un hombre de Dios, un profeta. Él había profetizado que los babilonios iban a invadir Jerusalén como castigo de Dios por la maldad del rey Sedequías, que había arrastrado a todo el pueblo. Y las circunstancias, cuando llegaron los babilonios, pues ellos estaban muy a gusto, y de pronto cambiaron las circunstancias. Llegó Nabucodonosor, casi a todos los ejecutaron. Sin embargo, en el caso de Jeremías, él tuvo una actitud ante la circunstancia adversa, tuvo una actitud de fe, de confianza en Dios, y eso fue lo que le ayudó a él a enfrentar
las circunstancias adversas, y como consecuencia de eso, Dios lo libró de una muerte segura. Vamos a leer en el capítulo 39, versículo 14 de Jeremías, algo de esa historia. Bueno, llegaron los babilonios, destruyeron, exterminaron casi a todos. A Jeremías lo metieron a la cárcel y cada vez su circunstancia se hacía más adversa. Pero dice aquí en 39:14 que enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Acam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. O sea, algo sucedió que tuvo a bien el rey de Babilonia liberar a Jeremías. Ahí empezó a operar Dios a favor del profeta. Enseguida dice en el versículo 15: y había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo: ve y habla a Ebed-Melech, etíope. ¿Quién era este señor? Este hombre, en los capítulos anteriores, muestra cómo era un hombre que confiaba en Dios, que amaba a Dios, que temía a Dios, y sabía que Jeremías era un hombre de Dios. Y él procuraba tenderle la mano, procuraba ayudar al profeta. Puso su confianza en Dios, de que Dios iba a obrar de alguna manera a favor de Jeremías y a favor de él. Sigamos leyendo. Dios le dice a Jeremías: ve y habla a Ebed-Melech, etíope, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal. O sea, la adversidad seguía creciendo. Las circunstancias cada vez se iban poniendo negras, turbulentas, tenebrosas. Y no para bien. Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya, le dice. Y este hombre, Ebed-Melech, pues aunque su circunstancia se volvía cada vez más fea, horrible, había algo dentro de él, que es lo que vamos a descubrir aquí. Sigue la palabra de Dios a través de Jeremías para este hombre. Versículo 17: pero en aquel día, o sea, aquel día en que se derramaría todo eso en mal, yo te libraré, dice Jehová. Yo te libraré. Ahora, esto fue gratuito o previamente este hombre, Ebed-Melech, había hecho algo que Dios vio, Dios se sintió complacido y obró a su favor en medio de esa circunstancia. Vamos a leerlo. En aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. O sea, sí había temor, pero había más confianza en Dios que temor. Y de aquí hay una lección para aprender. Versículo 18, le sigue diciendo Dios: porque ciertamente te libraré, y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín. Y aquí viene la razón por la cual Dios obró a su favor en medio de la situación adversa. Porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. ¿Por qué? Porque tuviste confianza en mí. ¿Cuál es la lección para nosotros aquí? La lección es esta: cuando vienen las situaciones adversas, negras, turbulentas, es cuando nosotros tenemos que poner nuestra confianza plena en Dios. Esto va a proteger nuestra alma, nuestro corazón, y Dios va a obrar de alguna manera milagrosa y poderosa a nuestro favor, sin importar de qué nivel de oscuridad estén las circunstancias a nuestro alrededor. ¿Recuerdan aquel caso de Josafat, rey de Israel, que venían los asirios para atacarlos? Y Josafat dijo: Señor, son muchos más que nosotros, no podemos contra ellos, pero nos volvemos a ti porque no sabemos qué hacer. Sus circunstancias eran totalmente adversas. ¿Qué hicieron ellos? Se volvieron a Dios, o sea, miraron a Dios, es decir, pusieron toda su confianza en que Dios iba a obrar.
que finalmente los libró del ataque de los asirios en aquella ocasión. Confianza en Dios, plena confianza en Dios. Ese es el punto aquí. El Salmo 125, versículo 1, dice así: los que confían en Dios, los que confían en Jehová, son como el monte de Sión. ¿Cómo es un monte? Un monte sólido, firme, no anda así como las aguas, las olas del mar. No, es sólido y firme, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Cómo son los que van a permanecer firmes ante las circunstancias adversas? Los que confían en Dios. ¿Quiénes? Los que confían en Dios. Así de sencillo es el mensaje. Los que confían en Dios. Una vez Jesús dijo a sus discípulos, enseñándoles cómo debían enfrentar las aflicciones y las circunstancias adversas. Les dijo en Juan 6:33, estas cosas os he hablado para que en mí, o sea en Jesús, tengáis paz, para que en mí tengáis paz. El Señor quiere que en Cristo nosotros tengamos paz. Pero fíjate lo que sigue diciendo Jesús: en el mundo, mientras estés en este mundo imperfecto y lleno de maldad y de injusticia y de corrupción, en el mundo tendréis aflicción, porque por causa del pecado las circunstancias en este mundo son desastrosas, ¿sí? Están todas desajustadas, están desordenadas, y eso provoca circunstancias adversas a todo ser humano. Pero en el caso de los cristianos, por causa de Cristo, tenemos aflicciones. Pero enseguida Jesús les dice, ¿pero qué? Confiad. O sea, van a tener circunstancias adversas en este mundo, los van a afligir, quizás se puedan sentir confundidos, pero escuchen, confíen en mí, yo he vencido al mundo. Una reflexión: ¿qué circunstancias estás pasando tú en este momento? No tengo la menor duda que, si no es que todos, pero la gran mayoría, en este momento, de alguna o de otra manera, estamos pasando por situaciones adversas. ¿Es así o no? Todos. ¿Sí? Pero es precisamente la oportunidad que tenemos para depositar nuestra confianza en el Señor, para que tu fe crezca, para que tu fe se fortalezca. En lugar de desanimarte, en lugar de salir huyendo, no, deposita tu confianza en el Señor, confía en Él. Esta es la oportunidad. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios de milagros, que tenemos un Dios que hace maravillas y prodigios. En la mañana una señora me decía, pastor, esta semana he vivido unas experiencias con el Señor que si le cuento, no, le digo, no, pues ya vamos a empezar, pero pues ahí me las debes. Nada más me dijo, mire pastor, es que, si le contara, y estaba a punto de derramar sus lágrimas, estaba muy conmovida de ver cómo Dios en sus circunstancias adversas había obrado poderosamente porque puso su confianza en el Señor. Y todavía no escuchaba ella este mensaje, ¿sí? Las circunstancias adversas tienen varios propósitos de por qué el Señor las permite, porque también revelan lo que hay en nuestro corazón. Es muy importante que nosotros podamos ver lo que hay en nuestro corazón. En una ocasión Jesús enseñó una parábola a sus discípulos, la parábola del sembrador. ¿La recuerdan? Que dijo que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó entre las piedras, etcétera, etcétera. Y en Mateo 13, versículo 20 al 22, aquí vamos a ver a cierto tipo de personas que escucharon la palabra, la recibieron, pero cuando sus circunstancias cambiaron, se echaron para atrás. Y eso no es lo que Dios quiere para ti. No, porque las circunstancias adversas son oportunidades que tenemos para depositar nuestra confianza en Él.
¿Qué vas a hacer entonces en tu circunstancia adversa presente? Deposita tu confianza en el Señor de que Él va a obrar a tu favor. Vamos a leer Mateo 13, versículo 20. Lo voy a leer en la versión al día. Dice así: el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra, así como ustedes. Oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. La Reina Valera dice, la recibe con gozo. Y esto es muy común entre nosotros. Oímos una palabra de Dios y nos alegramos. Le sucede así, ¿verdad? Nos alegramos y decimos, ay, qué tremendo, qué bonito. Algunos dicen, qué bonito, qué maravillosa es la palabra de Dios. Cada día amo más a Dios. Qué bueno, la recibimos con gozo. Pero ¿qué si cambian las circunstancias y se te vuelven adversas? Aquí viene en el versículo 21. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando surgen problemas. Ahí está. Cuando surgen problemas, entonces la gente, fíjate, en lugar de acercarse más a Dios, algunos cristianos se alejan. Escúchenme bien. Cristianos y no cristianos tenemos circunstancias adversas. ¿Sí o no? Bueno, es mejor sufrir con Cristo que sin Cristo. Créanmelo, es mejor poner nuestra confianza en el Señor que alejarnos del Señor. Esa actitud de que cuando vienen problemas o persecución a causa de la palabra, dice aquí en el versículo 21, enseguida se apartan de ella. ¿Por qué? Porque sus circunstancias cambiaron. Dijeron, no, pues si ser cristiano se trata de esto. No, yo no quiero nada. Escuchen bien, es preferible sufrir circunstancias adversas con Dios que sin Dios. ¿O no? Esa es la mejor opción que tenemos, con Dios o sin Dios. ¿Cuál vas a escoger? ¿Qué vas a hacer con tus circunstancias adversas presentes? Deposita tu confianza en el Señor. Sigo leyendo el versículo 22. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, así como ustedes, como todos los que estamos aquí. Pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Las preocupaciones de esta vida. Miren, esta vida, la vida de los seres humanos, no es una vida nada fácil. ¿Verdad que no? Cuesta trabajo ganarse el pan para alimentarnos, para dar de comer a nuestros hijos, etcétera. Este mundo imperfecto, este mundo injusto, lo único que trae es aflicción a los seres humanos. Tenemos que estar conscientes de eso. Y al estar conscientes, debemos de reaccionar con confianza en Dios, como dijo Jesús. Pero confíen. No se preocupen tanto en las cosas de esta vida, porque si el Padre alimenta a las aves, también lo va a hacer contigo. Pero hay cristianos que se afanan, hay cristianos que se preocupan por el día de mañana, por qué va a ser dentro de un año, qué va a ser cuando esté ancianito, y se preocupan de la vida que todavía no viven. Jesús dijo, ustedes vivan al día, ustedes vivan. No se preocupen por el día de mañana, qué comeremos, qué vestiremos, porque vuestro Padre alimenta a las aves del cielo y ustedes tienen más valor que las aves. Entonces, cuando pierdes el trabajo, hay una preocupación natural. Cuando el negocio no está funcionando bien, hay un temor natural. ¿A qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar mis cuentas? Es natural. Pero es precisamente la oportunidad que tú tienes para depositar tu confianza en el Señor y ver con tus propios ojos cómo Dios obra poderosamente a tu favor. Esa es la diferencia entre los que creemos en Dios, tenemos un Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios,
y los que no confían en Dios. Esa es la gran diferencia. Confianza en Dios. Las circunstancias adversas también revelan el carácter que tenemos en ese momento en que nos llegan las circunstancias. Nos revelan el nivel espiritual en el que estamos. Si tenemos un nivel espiritual bajo, que dudamos, que desconfiamos, que nos preocupamos, tenemos que crecer. Y son precisamente las circunstancias adversas las que Dios nos está presentando o permite que lleguen a nuestra vida precisamente para ir formando un carácter más sólido, firme, constante y estar sólidos como un monte, como una montaña cuando estas circunstancias adversas llegan. Entonces nosotros nos permanecemos firmes. Un ejemplo en la vida del apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 4, versículo 12, Pablo dice lo siguiente. Vamos a leer con mucho entendimiento, Ahí va. Dice así, dijo Pablo, sé vivir humildemente. O sea, yo entiendo, en otras palabras, parafraseando a Pablo, sé vivir humildemente. O sea, sé tener situaciones en las cuales, pues, hay escasez. Es una situación adversa no tener comida para el día. Entonces Pablo dice, sé vivir humildemente, pero también dice, y sé tener abundancia. O sea, yo no tengo problema, decía Pablo. Su carácter había sido formado, su fe había sido pues fortalecida, y era un hombre ya calificado para enseñar a otros. Y es precisamente lo que está haciendo aquí en estos versículos. Les dice, yo sé vivir con escasez, en humildad, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. O sea, he aprendido. He sido enseñado por Dios. Y ahora yo puedo darle a Dios respuestas. En medio de las situaciones adversas, le puedo dar buenas respuestas. Aquí vemos el nivel y el carácter de Pablo, un carácter bastante sólido, ¿no es cierto? Bueno, sigo leyendo. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. Las circunstancias externas que de pronto se presentan en mi vida, que puede ser escasez, no mueven la paz y tranquilidad y gozo y confianza en Dios que hay dentro de mí. No me mueven, porque sé que hay tiempo de vacas flacas. Y cuando hay abundancia, tampoco me mueve. Algunos estudiosos de la Biblia y pastores a través de la historia han afirmado, y yo creo esto que ellos han afirmado, que es más peligrosa la abundancia que la escasez. Porque la abundancia, en la escasez tendemos los cristianos a, ayúdame Señor, súpleme, dame un trabajo. Pero cuando está la abundancia, que todo va campantemente, ahí tendemos a olvidarnos de Dios. Tendemos a ni siquiera darle gracias por lo que tenemos. Entonces lo que está diciendo Pablo es lo siguiente: la paz interna que yo tengo, el carácter que Dios ha formado en mí, permanece firme, sólido, aunque las circunstancias externas quieran provocar lo contrario. Hay escasez, yo sé que Dios no me va a suplir. Tengo abundancia, no me voy a olvidar de Dios y le doy gracias. ¿Te fijas cómo el carácter de Pablo en este punto le llegó a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? O sea, puedo enfrentar cualquier situación adversa que venga a enfrentarse hacia mí o contra mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, la diferencia entre Pablo y nosotros es que Pablo corría su carrera, su formación como cristiano, era un hombre dócil,
La docilidad, la humildad es muy importante para que tu carácter se vaya formando sólido, porque la humildad te hace depender de Dios. El orgullo, la soberbia, la autosuficiencia te aleja de Dios, porque no lo tomas en cuenta. El problema es que cuando estás así y te viene la escasez, no sabes qué hacer. Ahí explotas, truenas, pataleas, te confundes y un sinfín de cosas que te pueden suceder. Entonces ahí no todo lo pudiste en Cristo. Entonces es importante que a medida que vivimos cada día vayamos aprendiendo y enfrentando las circunstancias adversas con fe. Como cantábamos hace un rato, aunque no te pueda ver, pero yo sé que estás ahí. Como Moisés, que se sostuvo como viendo al invisible, que cuando estaba enfrente del Mar Rojo y los egipcios atrás de ellos, pues humanamente las circunstancias eran como una montaña que se iba a caer sobre de ellos. Pero ¿qué hizo Moisés? Depositó su confianza en el Señor. Dios le dijo: ahora ejerce autoridad, extendió su vara y el mar se abrió y ellos pasaron. Dios los libró con mano poderosa. Lo mismo puede hacer hoy. Quizás no te va a abrir el lago de Chapala para que pases y te vayas a Michoacán, pero en alguna circunstancia difícil, que es como estar entre la espada y la pared, como atrapado entre el Mar Rojo y los egipcios, y tú en medio. Es ahí donde tienes la oportunidad de depositar tu confianza en el Señor. A medida que vas caminando en Dios y te vas dando cuenta de esto, vas creciendo, vas madurando, tu fe se va haciendo sólida y tú comienzas a decir como el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces llega la enfermedad, a veces llegan situaciones difíciles con los hijos, en la familia, a veces con los vecinos, situaciones de todo tipo, pero la confianza en Dios es la misma. Fe y confianza en Dios. ¿Qué vas a hacer con tus circunstancias presentes? Pon tu confianza en el Señor. Amén. Bien. Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando invadió Jerusalén, casi a todos los ejecutaron, pero reservaron a algunos jóvenes inteligentes. Esa había sido la orden de él: pero guárdenme a jóvenes que sean inteligentes, que sean honrados, etcétera, etcétera. Y se llevaron cautivos a varios. Entre esos varios había 4 que se distinguían. Uno era Daniel, que hay un libro que él escribió, el libro de Daniel. Y había otros 3 jóvenes a los cuales Nabucodonosor les cambió el nombre. Bueno, este rey los llevó cautivos. Ser esclavos es una circunstancia muy adversa, ¿sí o no? Muy dura. No tienes libertad de hacer nada. Bueno, las circunstancias de estos 3 jóvenes eran totalmente adversas. Un día se le ocurre a Nabucodonosor levantar una estatua de él mismo e hizo un decreto que todos deberían de adorar esa imagen. Bueno, esos jóvenes de manera rotunda se negaron a adorar esta imagen. El decreto tenía si se violaba ese decreto, tenía un castigo: serían echados al horno de fuego. Esos 3 jóvenes se llamaban Sadrac, Mesac y Abed-nego. Daniel capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer. Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor cuando fueron y le dijeron: oye, rey, hay 3 hebreos de los que trajimos cautivos de Jerusalén. Esos 3 jóvenes no se quieren postrar ante la imagen que levantaste. Ah, sí, dice. A ver, háganlos traer. Dice, cuando ya estaban delante del rey, le respondieron a Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, rey. He aquí, lean con atención,
nuestro Dios a quien servimos. Aquí hay una lección importante. Estos hombres jóvenes sirvieron a Dios a pesar de sus circunstancias adversas. Nunca dejemos de servir a Dios por más adversas que sean las circunstancias que están a nuestro alrededor. Esa es una lección que estos tres jóvenes nos están dando a todos nosotros el día de hoy. Sigo leyendo. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego. O sea, ellos conocían, sabían que tenían un Dios poderoso. Yo les pregunto, ¿acaso no ha hecho Dios maravillas entre nosotros? ¿Verdad que sí? A muchos de ustedes les ha hecho milagros, milagros extraordinarios, manifestaciones poderosas. También lo conocemos entonces. Pero cuando las situaciones adversas llegaron a estos jóvenes, fíjate lo que dijeron: este Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y mira la convicción: y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Te fijas la convicción que estos tres jóvenes tenían? Dios nos va a librar, nos puede librar de tu mano, rey. Esto habla de carácter. Carácter firme, sólido, ante lo más oscuro de las circunstancias. Dios nos puede librar, rey. Ahora fíjate en el versículo 18, porque es tremendo lo que estos jóvenes dijeron. Dios nos puede librar. Y luego en el 18 dice, ¿y si no? ¿Y si no nos libra? Eso significa, ellos conocían los dos aspectos. Uno era, Dios puede librarnos, pero a veces ya nos llegó la hora. Y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aquí vemos convicciones sólidas, yo diría muy sólidas ante circunstancias adversas. Pero estos jóvenes, a pesar de su juventud, conocían estos dos lados del poder de Dios. Él puede librarnos, y si no, de todas maneras nos mantenemos, porque de todas maneras un día la muerte llegará a nuestra vida, ¿sí o no? De algo nos tenemos que morir. O sea, nos ha librado de muchas cosas a través de nuestra vida y nos seguirá librando, pero un día ya entregaremos los tenis, como dicen por ahí. Pero nosotros nos vamos a mantener hasta el final. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Vamos a ser fuertes, sólidos en el Señor. Ahora, ¿tú te estás dando cuenta cómo estos tres jóvenes están enfrentando sus situaciones adversas? Fíjate cómo, con fe, con confianza, con carácter, con firmeza. Ahora, en el versículo 19, veamos lo que sucedió. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, más negras las circunstancias, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Estaba enojado el rey y mandó a hombres vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, vamos ya, échenlos allí, y lo habían calentado mucho, fíjense lo que sucedió. La llama del fuego, esas lenguas de fuego de tan caliente que estaba, mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Los fundió. Este episodio es impresionante. Versículo 22. Bueno, vamos al versículo 23. Y esos tres varones
Sadrac, Mesac y Abed-Nego cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Veamos. Y se levantó apresuradamente, porque él estaba contemplando la escena. Se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos le respondieron al rey: es verdad, oh rey, echamos a estos 3 atados. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos. ¿Cuántos echaron? 3. ¿Quién era el cuarto? Cristo, Dios. Él había hecho una promesa a su pueblo: cuando pases por las aguas no te inundarás, no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Lo más seguro es que ellos recordaron esa promesa. Y ellos dijeron: el reino, Dios nos puede librar. Y si no, no nos doblamos y nos inclinamos ante esa estatua de oro. 4, veo 4, ¿que no eran 3? Se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto era semejante a hijo de los dioses. Así lo narró Nabucodonosor, ¿verdad? Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abed-Nego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Estaban impactados. ¿Por qué? Ellos querían mirarlos, cómo el fuego, o por qué el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Y miren, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Eso es un hecho tremendo, maravilloso y poderoso. En 1983, en las Islas Canarias, hubo un accidente espantoso. Un avión de pasajeros, un Jumbo, el más grande de ese tiempo, iba a despegar y venía a lo lejos para aterrizar un 747, es un poco más pequeño. Y venían, y un error de los controladores de tráfico aéreo se manifestó, y tarde para reaccionar. En el avión Jumbo venía un pastor que venía en los primeros asientos de ese avión, que son gigantescos. No sé cuántos de ustedes se han subido a un avión de esos, pero son realmente imponentes. La altura de esos aviones, la punta o donde uno sube, es casi del tamaño de la altura de este techo. Son enormes. Entonces cuenta esta historia que cuando ya se dan cuenta que iba a haber un impacto inevitable, pues la gente que miraba por las ventanillas y los mismos controladores de vuelo y los que estaban en el aeropuerto, pues imagínense, se pusieron mal. Y llega el impacto, hermanos, y golpea de lleno en la parte delantera del Jumbo. Esto usted lo puede ver en internet. El asunto aquí es el siguiente. Dice, bueno, pues hay muchos accidentes de aviones. El punto aquí es el siguiente: iba un pastor, un hombre de Dios, muy respetado en aquel tiempo. Él ya murió hace años. En ese tiempo él tendría entre 60 a 65 años. Narra este hombre que salvó su vida de una manera milagrosa, que cuando él vio que era inevitable, por su ventanilla vio que era inevitable el impacto del que venía aterrizando, dice que él nada más cerró sus ojos y sintió el impacto. Y en ese sentir el impacto, lo único que vio a su alrededor fue puro fuego, puras llamas, algo espantoso.
pierde el conocimiento. 5 o 10 minutos pasaron, él abre sus ojos y él está tirado en el pasto, sin quemadura alguna, sin rasguño alguno, totalmente intacta su piel, sus huesos. Se levanta, llegan los socorristas, lo suben a una ambulancia y no se explican qué fue lo que pasó. Él dijo: yo sirvo a un Dios vivo que tuvo a bien en esta ocasión salvarme de manera milagrosa, poderosa, porque todos los pasajeros que iban en la cabina donde él iba, en la sección donde él iba, todos murieron calcinados, menos él. Esa es una historia del siglo pasado, real y verdadera. ¿Por qué? Porque Dios tuvo a bien mostrarse. Pero ese hombre se caracterizaba por ser un hombre fiel, que enseñaba a su congregación, que tenía fe, que confiaba plenamente en el Señor, y Dios lo libró. Él escribió un libro que tú lo puedes encontrar en internet. Tiene que ver algo con tragedia en las Islas Canarias. Tú puedes buscarlo allí, léelo, está impresionante. Bueno, tú dices: ay, pues qué bueno que le pasó al hermano, pero ¿qué no puedes llegar a pensar que tú puedes estar, quizás no en un jumbo, pero en alguna situación muy adversa? ¿Y tú crees que Dios te pueda librar? Pon tu confianza en Dios. Y si no, mantente firme hasta el final, así como estos tres. ¿Están aprendiendo algo, cristianos? Manténganse firme ante cualquier circunstancia, por más adversa que ésta sea. Pero ahí no termina la historia. Dice en Daniel 2:38: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos. ¿Que qué? Ahí está, libró a sus siervos. Y el mismo rey pagano lo estaba diciendo: libró a sus siervos que confiaron en ese Dios y que no cumplieron el edicto del rey, y que entregaron sus cuerpos, dieron sus vidas, se mantuvieron firmes, sólidos, antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Ahora vamos a meterlo a nuestro contexto esto. ¿Qué harías si de pronto en este país se hace una ley, o en esta ciudad se hiciera una ley de que todos los habitantes de Jalisco tienen que irse a Zapopan? El buen entendedor, buenas palabras, ¿no? Pocas palabras. Y que se van a postrar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a mantener o te vas a postrar ante un ídolo? ¿Qué vas a hacer? Porque quiero que sepan que en este país ya se está legislando para amordazar el mensaje cristiano. En el Congreso de Diputados, en el Distrito Federal o en la Ciudad de México, ya hay una iniciativa que pretende sancionar con cárcel a aquellos que hablen mal de los que tienen prácticas sexuales pues que la Biblia reprueba. Que nos van a evitar, quieren evitar que nosotros digamos que ese tipo de prácticas sean pecado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a mantener a pesar de, vamos a dar nuestros cuerpos como ellos? ¿Vamos a confiar plenamente en Dios? ¿O qué vamos a hacer? Yo sé lo que tengo que hacer. Y este es uno de los propósitos de este mensaje, porque las cosas cada vez están empeorando, hermanos. Cada vez se ponen peor. Necesitan abrir los ojos. Las cosas cada vez van a ser más adversas para nosotros los cristianos. ¿Qué vamos a hacer? Yo les voy a decir lo que debemos hacer. Pongamos toda nuestra confianza en el Señor. Él puede librarnos. Y si no nos libra, nos mantenemos firmes. Dale otro aplauso al Señor. Claro que sí.
Ahora, sigue diciendo Nabucodonosor en el versículo 29. Por tanto, ya cuando vio todo esto, dice, wow, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Aquí se legisló, pero para honrar a Dios y a los que confiaron en Él. Y su casa se ha convertido en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, a Mesach y a Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dice en 1 de Samuel 2:30 que el Señor honra a los que le honran. ¿Cómo es que honramos a Dios? Poniendo nuestra confianza en el Señor. ¿Alguna vez a ustedes les ha explotado el boiler de su casa? Sí, algunos, ¿no? A mí un par de veces. Es que el gas así como que no sale de mí. ¿Cómo te deja las pestañas, no? ¿Cómo te deja las cejas? Y el copete así todo, ¿verdad? Y huele bien feo a cabello quemado. ¿No es cierto? ¿Cómo salieron estos? Ni siquiera el cabello se les quemó. Ni siquiera olor de humo tenían. Una vez, hace muchos años, yo creo que esto fue como en 1980, hace muchos años, más de 40. Iba en un viaje misionero con el hermano Pablo Hunter. Y él iba manejando y era un hombre que siempre andaba con el gozo del Señor, siempre andaba contento. Entonces iba cante y cante. Oh, yeah. Y la, y yo lo miraba, ¿verdad? Y cuando le entendía lo que estaba cantando, pues le hacía segunda, ¿no? Entonces un día, en mi falta de experiencia, en ese tiempo, pues hace 42 años de esto, yo tenía poco tiempo de ser cristiano. Entonces yo me acuerdo, yo iba de copiloto, me acuerdo que le dije, oiga hermano Pablo, ¿por qué usted siempre está contento? Usted no tiene problemas, ¿verdad? Usted nunca lo he visto afligido. Y luego voltea y se ríe. Hermano, si tú supieras, hermano. Yo le decía, pero es que usted siempre está contento, como usted no tiene problemas, ¿verdad? Y me contestó, hermano Chuy, dijo, tengo muchos más que tú, te lo puedo asegurar. Y yo lo miré así como, pues, ¿qué me está diciendo, no? Como más que yo. Y entonces yo le dije, pero es que no sé, pues usted siempre anda contento. Dice, esa es otra cosa. Que no se me note que tengo pruebas grandes, situaciones, circunstancias adversas, esa es otra cosa. Me acordé cuando leímos esto de que ni olor a humo tenían. O sea, que tú salgas de la prueba, que ni olor tengas de haber pasado por el horno de fuego. Y yo dije, wow, hermano, ¿y cómo hacerle? ¿Cómo hacerle para tener siempre el gozo del Señor, la paz del Señor, aunque las cosas se pongan negras? Y me contestó, ya aprenderás, hermano, ya aprenderás. ¿Y ustedes quieren saber cómo? ¿Sí o no? Ya aprenderán, ya aprenderán. Ahora, ¿cómo van a aprender? En tus situaciones adversas de hoy, de mañana o dentro de un mes. ¿Qué vas a hacer en esa circunstancia de horno de fuego, de pozo de leones, como Daniel, que fue echado al foso de los leones? Esas eran sus circunstancias adversas. ¿Cuáles son las tuyas? Bueno, ahí deposita tu confianza en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Continuamos. Nosotros decimos que Dios es soberano. Necesitamos entender, se los voy a explicar brevemente lo que significa que Dios es soberano. Significa que en ninguna circunstancia que nos sucede a uno de los hijos de Dios, nada escapa al control de Dios.
Nada escapa al dominio de Dios. Él es el soberano. A Él nadie le aconseja. A Él nadie le dice cómo hacer las cosas o cómo no hacerlas. Él no necesita el consejo ni la sugerencia de nadie, porque Él es perfecto. Cuando decimos que Dios es soberano, estamos diciendo que Dios gobierna sobre todas las cosas en este mundo, en el universo y de manera personal en ti, como cristiano, en mí. Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Tiene toda la autoridad. No hay nada que pueda impedir que Dios haga lo que decide hacer. Cuando Él decide hacer algo, no hay nada ni nadie que lo detenga. Daniel conocía y entendía muy bien la soberanía de Dios. Por eso dijo en Daniel capítulo 4 versículo 35 lo siguiente. Leamos con comprensión lectora. Dijo: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Qué somos? Como nada, delante de la majestuosidad suya. Todos los habitantes de la tierra, por más dinero que tengas, por más conocimiento de las ciencias humanas tú tengas, delante de Dios somos como nada. Bueno, ¿qué más dijo Daniel? Y Él, o sea Dios, Él hace según su voluntad lo que Él quiere en el ejército del cielo, que son la creación angelical. Y también hace lo que Él quiere en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano. No hay uno solo que lo detenga y diga: ¿qué haces? ¿O por qué lo haces? Miren, hermanos, les quiero dar un consejo. Creo que es un buen consejo. En mi vida cristiana, 2, 3 veces he intentado discutir con Dios. O sea, no en una actitud así soberbia, sino pues de preguntarle, y quizás un poco enfadado por mi falta de entendimiento en aquellos tiempos que lo hice. Y el consejo es este: nunca se peleen con Dios. Mire, yo nunca le he ganado una a Dios. Conozco gente que conoce mucha Biblia, pero no conozco a un solo ser humano que le haya ganado a Dios, que tenga mejores argumentos que los que Dios, que tenga todo el poder como Dios, que tenga todo el dominio y control de sus circunstancias. Nadie. ¿Tú puedes controlar tus circunstancias? Pues llegan, sí o sí, son inevitables. Entonces, no se peleen con Dios. Nunca le van a ganar. Ese es un buen consejo. ¿Cuántos lo reciben? Más bien, un espíritu humilde. Señor, enséñame. Cuando yo aprendí, ahora cambié esas preguntas. Señor, enséñame. Si no sé, enséñame. Y créemelo, que Dios se toma el tiempo para hacer su voluntad en mi vida, enseñándome. Lo mismo va a hacer contigo. Entonces, todo lo que sucede en el universo está bajo la dirección de Dios, bajo la supervisión cuidadosa de Dios. Ahora yo les hago una pregunta, escúchenla con atención. Es la siguiente: ¿conoce Dios todas nuestras circunstancias negativas y adversas? La respuesta es sí, por supuesto que las conoce. Una vez Jesús dijo que una hoja de un árbol no cae sin que el Padre lo permita. O sea, Él está al tanto aún de que una hoja de un árbol caiga. Dijo: y todos los cabellos de vuestra cabeza están contados. Esas son expresiones para mostrarnos a nosotros que Él tiene cuidado de todo. Eso, hermanos, debe producir en nosotros una seguridad que nos hace mantenernos firmes, que estamos en las manos del Señor. Ahora, su voluntad. Él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Ahora, su voluntad llega a nosotros de varias maneras. Una es su voluntad directa, es decir, su voluntad expresa para ti, Julio, su voluntad directa para ti, Janet,
para mí es su voluntad expresa, porque Dios tiene destino, propósito para cada uno de nosotros. Y hay muchas variaciones en estos propósitos que Dios tiene. Bueno, eso que Dios quiere hacer en nosotros lo va a lograr, porque Él puede hacerlo. Él es todopoderoso. Esa es su voluntad directa, pero nosotros tenemos que ser dóciles, tenemos que ser humildes. Y otra manera en que su voluntad se manifiesta es lo que vamos a llamar su voluntad permisiva. Es decir, Dios tiene un propósito para ti, pero en ese cumplir su propósito, nosotros, nuestra parte, podemos reaccionar con rebeldía. ¿Están conscientes de eso, no? Podemos reaccionar con rebelión, podemos reaccionar con queja, con murmuración. Bueno, entonces, nuestra murmuración, nuestro pecado, nuestra rebelión provoca circunstancias adversas que nos presionan, que Dios permite que vengan a nuestras vidas, y Él tiene la suficiente sabiduría para que, aunque sean producto de nuestras rebeliones, esas situaciones, circunstancias adversas, al final Él, en su sabiduría que Él tiene, las trabaje para al final hacernos bien a nosotros. Por donde lo veas, siempre Dios quiere llevarnos de triunfo en Cristo Jesús. Pero tenemos que tener nosotros esa actitud. Ahora, la voluntad directa y expresa de Dios es lo que Él desea que suceda en nosotros, y su voluntad permisiva es la que Él permite que suceda. Por ejemplo, con José, que fue llevado a Egipto, Él permitió esa circunstancia adversa de que sus hermanos, en la envidia que le tenían, lo vendieran, lo trataran de matar, pero Dios en su sabiduría, al permitir eso que le sucedió a José, lo tomó, lo tornó para bien y lo llevó a ser el primer ministro en Egipto, a José. ¿Se acuerdan de Romanos 8:28 que dice? Y a todos los que aman al Señor, todas las cosas que obran para bien, resultan para bien, aquellos que son llamados con un propósito. Y nosotros tenemos un Dios de propósitos. Pues bien, en ocasiones nos resulta difícil comprender las circunstancias que estamos viviendo. Eso es muy humano. ¿Por qué? Porque como humanos somos muy limitados y vemos las cosas, las circunstancias, a veces como una montaña, a veces como una ola de 15 metros, algo que nos va a destruir. Así lo vemos desde la perspectiva humana, pero no la vemos desde la perspectiva de Dios. Y aquí es donde tenemos que nosotros ir entendiendo que Dios está en una perspectiva muy distinta a la nuestra. Por ejemplo, en la posición en la que yo estoy en este momento, en este estrado, estoy un poco más arriba, yo puedo ver claramente a todos ustedes, hasta los que se están durmiendo. Se ven, yo los veo, los capto cuando se distraen. Tengo una perspectiva mejor que la de ustedes. Por ejemplo, tú, Julio, no puedes ver al que está hasta allá, hasta el fondo. Si volteas, te van a tapar los que están ahí, pero yo sí puedo verla. Bueno, dice la Biblia que los ojos de Dios contemplan a todos los habitantes de la tierra. Por eso yo les preguntaba, ¿ustedes creen que Dios sabe de tus circunstancias adversas? Claro, que Él las ve con toda claridad. Bien. En el Salmo 18, versículo 30, dice lo siguiente: en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Es decir, Dios no se equivoca, Él conoce todo. Todas las acciones de Dios son perfectas. Tenemos que aprender a ver nuestras circunstancias
desde la perspectiva de Dios. Es decir, entender que Él ve todo, que sabe todo. Déjenme contarle una anécdota para ilustrarles esto. Un hombre fabricó un reloj. Ese hombre tenía un amigo y le dijo: mira, te voy a mostrar la maquinaria, lo interno de este reloj que yo he fabricado. O que alguien fabricó, dijo así, que alguien fabricó. Este hombre le dice a su amigo: a ver, ¿qué piensas de esta maquinaria? El hombre observó la maquinaria interna de este reloj y empezó a ver los engranajes, unos más grandes que otros, algunos giraban en una dirección, otros en otra, unos daban vuelta rápido, otros más lento, y así estaba esta maquinaria. Y este hombre, cuando observó esta aparente confusión, le contestó: bueno, el que fabricó esta maquinaria creo que estaba un poco mal de la cabeza, estaba medio loco. Dice: ah, sí, ¿te parece? Dice: sí, ¿qué es esto? Unos dan vuelta para acá, otro para acá, ¿qué es eso? O sea, no entendía. Entonces el hombre le mostró la carátula del reloj. Le digo: ahora quiero que veas la carátula de este reloj, o sea, el frente. Y le preguntó: ¿qué piensas de esta carátula? El hombre miró esa carátula y empezó a ver las manecillas, cómo se movían, ¿verdad? Esas manecillas caminaban de forma perfecta, ¿sí? Cada una en su propia órbita, en su propio círculo que marcaba la hora, los minutos, los segundos, de manera perfecta. Y este hombre le pregunta: ¿qué opinas del que fabricó la carátula? Y el hombre respondió y dijo: bueno, creo que esta persona que hizo esta carátula de este reloj es la persona más sabia que haya vivido, que haya existido. Oh, así somos, fíjate. Aquí va la enseñanza o la moraleja. Nosotros vemos las circunstancias adversas como este hombre que miraba los engranajes del reloj, por acá y para acá, y, o sea, sin ton ni son, para el que no entendía, ¿sí? Así somos. Parece que no hay una lógica de funcionamiento, pero cuando vemos la obra de Dios en nosotros, es como contemplar las manecillas del reloj que funcionan perfectamente. Tenemos que ver la obra de Dios en nosotros y no las circunstancias. Tenemos que ver al relojero y no cómo trabaja el reloj, porque no vamos a entender si no somos relojeros. ¿Comprendieron el ejemplo? Pues bien, miren, a Pablo lo apedrearon por andar predicando. Sus circunstancias eran difíciles, eran muy difíciles, eran confusas. Lo tuvieron por muerto, quedó tan desfigurado que lo tuvieron por muerto y lo abandonaron allí, tirado. Sin embargo, y a pesar de las circunstancias, dice la Biblia que él se levantó. ¿Te imaginas después de un apedreamiento, de una manera totalmente sobrenatural, el hombre, Pablo, se levanta y miren lo que hizo después de levantarse con los discípulos que lo rodearon, que ellos mismos lo tenían por muerto? Miren lo que hizo en Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos. O sea, el todo ensangrentado, todo golpeado. Ánimo, ánimo, les decía. ¿Imaginas? ¿Sabes por qué decía? Ánimo, cristianos, no se me vengan abajo, a pesar de cómo ven que podemos ser atacados. ¿Saben por qué? Porque Pablo había aprendido a ver la obra del relojero. Sabía Pablo que de alguna manera Dios tenía control de esto, de su situación, y que él debía de cumplir la tarea que él le había encomendado. Y les dice: ánimo. Y luego dice: exhortándoles, animándoles, eso significa a que permaneciesen en la fe. No se desanimen. Como diríamos nosotros, échenle ganas.
¿Cómo está tu situación? Ay, hermano, estoy pasando por una etapa muy oscura en mi vida. Ánimo, no te desanimes. Cumple el propósito. Hay una voluntad de Dios para ti. Deposita tu confianza en el Señor. Él te puede librar, y si no, algo va a hacer el Señor. Pero Él nunca nos va a dejar sin tendernos la mano. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjense lo que les dijo. Les dijo, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, interprétalo, que a través de muchas circunstancias adversas que nos afligen, que nos golpean, que nos entristecen, entremos en el reino de Dios. Su mensaje iba a la par del mensaje de Jesús, de los demás apóstoles y de todo el contexto de la Biblia. Este mundo es imperfecto. No podemos evitar que las circunstancias adversas se presenten en nuestra vida. El problema no son las circunstancias en sí, sino el problema está en cómo reaccionamos ante las circunstancias. ¿Cómo enfrentamos las circunstancias? Ya vimos que Pablo, Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel y todos los hombres en la Biblia, los hombres de fe, enfrentaron sus circunstancias adversas poniendo toda su confianza en el Señor. Termino con esto. Cuando Jesús caminó en esta tierra, él tuvo muchas circunstancias adversas. Él sufrió mucho, padeció muchos dolores, aflicciones, ataques. Sin embargo, nunca perdió su paz. Él dijo que mi paz está en vosotros. Estas cosas os he enseñado para que en mí tengáis paz, como yo la tengo. Él dijo en otra ocasión, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cómo necesitamos la paz del Señor? ¿Sí o no? En estos tiempos tan turbulentos. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Jesús ante las circunstancias? Él confió en su Padre. Aceptó con gozo sus circunstancias que se le presentaban porque sabía que había un propósito, que era salvarnos. ¿Cuántos le dan gracias por hoy tenemos la salvación? Entonces él sabía lo que iba a lograr con esa humildad y sometimiento a la voluntad del Padre y enfrentó sus circunstancias con toda firmeza. Y termino con este caso, este episodio de Jesús con sus discípulos. Ellos están pues predicando. Llega un momento en que Jesús les dice, suban a la barca, vamos al otro lado, pasemos al otro lado del mar. Y se subieron los apóstoles y Jesús, dice el Evangelio, que se metió en la parte baja de la barca y se durmió. Y estaba recargada su cabeza pues en una almohadilla. Y ahí iba cansado Jesús. Los discípulos también. Y entre que cabeceaban y todo lo que tú quieras, dice que de pronto se levantó una tempestad en la barca. De tal manera que la barca se hundía. Y Jesús seguía dormido ahí en la parte baja de la barca. Los discípulos reaccionan como seguramente todos reaccionaríamos, ¿no? Pues con un temor, con una preocupación, ¿sí o no? Ellos en ese momento están aprendiendo las lecciones de la vida cristiana. Entonces, los apóstoles, Pedro por delante van y despiertan al Señor, pero de una manera brusca. Señor, Señor, sálvanos que la barca se hunde. Y yo me imagino al Señor así como, ¿qué está pasando? Ahora, ¿ustedes creen que Él sabía que iba a haber una tempestad antes de subirse a la barca? Claro que Él sabía. Pero como Él tiene control de todo y dominio de todo, pues Él mantiene su paz. Él mantiene su tranquilidad, pero nosotros no. Los discípulos no, que estaban aprendiendo. Entonces dice que se levantó Jesús, fue a la parte alta de la barca y dice que extendió la mano y reprendió al viento
y a las olas que se levantaban. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado alguna travesía en el mar o en algún lago que se levanta el viento y levanta las olas y hace la barca así. Pero yo en la mañana estaba recordando de una experiencia que tuvimos en un viaje cuando fuimos a casa de oración en Estocolmo, Suecia. El pastor, ya después de que terminamos de predicar, tuvimos unos días de asueto, dijo: quiero llevarlos a Finlandia. De ahí de Noruega, de Estocolmo, dice, hay un barcos grandes y la travesía para llegar a Finlandia son como de 3 horas en barco y 3 de venida. Y decían, pues vamos, ¿verdad? Íbamos como 8 personas, iba Raúl, su esposa, mi esposa Vic, iba Janet y no me acuerdo quién más iba. Bueno, cuando vamos en la travesía, de pronto, o sea, todo muy bien, ese mar, que es el mar del norte, es un mar muy inestable, es muy frío, pero suelen de pronto levantarse unos vientos con unas olas de hasta 10 metros, impresionante, hermanos. 10 metros ha de ser como de ese tamaño, así de la altura. Entonces, yo recuerdo que íbamos en una parte donde teníamos una parte alta en ese buque enorme y había un vidrio enfrente de nosotros, todos cubiertos, y empieza a soplar, hermanos. Y cuando el barco empieza a moverse, cuando venían las olas, venían así, y luego el barco, y luego al caer, uy, qué montaña rusa ni qué nada. Hermanos, es impresionante, y más cuando empieza a crecer el viento y las olas. Decíamos, no, pues nos va a volcar. Realmente se siente raro. Se siente miedo. Janet se puso mal, ¿te acuerdas, Janet? Se dio una mareada por mucha gente. Y yo me acuerdo que iba así entre que gloria a Dios y no sé qué. Se viene una ola, hermanos. No, la tengo aquí en mi mente. Estaba tan nervioso que ni siquiera le tomé video, imagínense nomás. Cuando viene esa ola enorme para encontrar el barco y alcanzamos a tomarlo así, lo levanta y al caer. No, Janet, Dios, sí. No es solo ella. Mucha gente ahí en el barco, ¿no? Pues vomitando y cosas. Entonces, yo me acuerdo de este episodio en la barca con Jesús y digo, no, pues esa barquita de madera, imagínense nomás, ha de haber sido terrible. O sea, entiendo la preocupación de los discípulos, ¿no? Señor, levántate, que nos ahogamos. El Señor se levanta bien tranquilo y a lo mejor hasta le hizo, no lo sé, porque como Él no pierde la paz, se levanta, va en la parte delantera, dice que extiende la mano y reprende al viento y a las olas y se hace bonanza. Y Jesús voltea con los discípulos y les dice, ¿qué no les dije pasemos al otro lado? Y aquí surge una pregunta, ¿ustedes creen que esa barca se podía hundir con Jesús dentro de esa barca? Imposible, imposible. Ahora, si tú tienes a Jesús en tu barca, que es tu vida, tu corazón, es imposible que te hundas con Jesús dentro de tu corazón. Es imposible. Pero, o sea, fíjate cómo no, o sea, tenemos reacciones humanas como las de los apóstoles. Pero piensa en esto, con Jesús en la barca vas a llegar al otro lado. No hay pierde. Por eso les reprochó, ¿por qué no tenéis fe? ¿Por qué quitaron su confianza de mí? Bueno, ellos estaban aprendiendo sus lecciones. Tú y yo estamos aprendiendo las nuestras. Y ese es el propósito de este mensaje. El secreto de una vida de paz y gozo es ver a Dios obrando detrás de nuestras circunstancias adversas,
Tenemos un Dios poderoso, hermano, no se nos olvide, un Dios milagroso que podemos confiar plenamente en Él, aún en medio de las circunstancias más tormentosas que podemos estar pasando. Él, con todo poder y autoridad, Él sabrá cuándo dice: viento, detente, olas, cálmense, y viene la paz. Y hay un dicho de la sabiduría popular: después de la tormenta viene la paz. Y tu fe se fortalece porque luego va a venir otra y la vas a enfrentar con esa misma confianza, y luego otra y otra y otra, y así va a ser toda la vida hasta que Él venga. Pero tu fe va a terminar sólida, fuerte y firme. Dale un último aplauso al Señor. Ese es el Dios que tenemos. Amén. Pónganse de pie. Pónganse de pie. A ver, sin distraernos mucho. Cierra tus ojos, eso es para no distraernos. Piensa en tu circunstancia actual o tus circunstancias actuales. Quizás tienes circunstancias favorables, ¿verdad? Todo te está saliendo bien. Disfrútalo, porque también esa es una bendición de Dios. Pero ¿qué cuando venga algo adverso? Ayer escuchaba a una señora en una entrevista en el Líbano, allá en Medio Oriente, que decía que tenían para comer lo cotidiano, pero que en ese momento había crecido algo de abundancia. Y dijo: nosotros, mi esposo y yo y mis hijos, estamos disfrutando esta leve abundancia, dándole gracias a Dios. Porque sabemos, dijo esta señora, que posiblemente en 2 meses ya no tengamos lo mismo, pero sí tenemos al mismo Dios. Amén. Tenemos al mismo Dios, el que en las buenas y en las malas, en la adversidad y en la bonanza, en la escasez y en la abundancia, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Levanta tus manos al Señor y dile: Señor, entiendo que mi circunstancia no te es ajena, la tienes a la vista, la conoces perfectamente. Eso me da seguridad porque puedo poner en este momento toda mi confianza. Pon tu confianza, así como Sadrach, Mesach y Abed-nego, como Daniel, como Pablo, como Abraham, como todos esos hombres, como Jesús mismo. Dile: Señor, sigue enseñándome, aquí estoy. Estas lecciones me están ayudando a crecer en mi fe. Padre, yo te pido que obres, Señor, conforme a tu voluntad, que tu voluntad sea hecha y nadie la puede detener. Y lo que has permitido en nuestras circunstancias adversas tienen un propósito, un plan, nada se te escapa. Señor, gracias porque nos llevas de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Y ahora nuestra fe se siente fortalecida, está animada, estamos consolados para seguir adelante, porque las cosas no mejorarán. Habrá más olas, más vientos, más tempestades, pero si tú estás en mi barca, en mi vida, yo llegaré al otro lado.